En este documental veremos qué es la moda, las medidas de dispersión, qué es el rango, variancia y desviación estándar o desviación típica. Veremos sobre el error estadístico y la cifra negra, la relación entre víctima y victimario, la victimización femenina, la víctima sexual, la víctima del abuso de poder y la víctima de homicidio. Y por último veríamos la clínica victimológica. Primeramente entraríamos en la parte estadística, primeramente viendo qué es la moda. Es el valor o valores que se repiten más veces en un conjunto de números. Ahora veamos qué son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho, poco o más o menos que otra. Esta medida se divide en tres y son el rango, la varianza y la desviación típica. Ahora veamos qué es el rango. El rango es el valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población o muestra estadística. La fórmula se podría dar con el valor de rango igual a máximo menos el mínimo. Y restando estos dos daría el resultado que sería el rango. Ahora veamos qué es la varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Esta se divide en dos distintas, que es la población y la de muestra. Y esta depende del resultado de la desviación típica, que se conseguirá mediante la media. Ahora veamos qué es la desviación típica. Es una medida que ofrece información de la dispersión respecto a la media. Para sacar la desviación típica, primeramente tendremos que resolver la varianza. El resultado de estas se dará en una raíz y nos dará un número que estaría fraccionado. Si el número pasa de 0.5, pasaría al siguiente número en la escala de números. Pero si el número se queda en la escala de 0.4 para abajo, se quedaría en la numeración que ahí corresponde. Ahora veamos qué es el error estadístico. Es un conjunto de datos numéricos tabulados y reunidos en informes oficiales. Esto siendo a partir del cálculo de denunciantes y de delitos que hayan sido reportados a lo largo del año. Para sacar el cálculo de denuncias tendremos que multiplicar el número de denunciantes por 100. Una vez teniendo el resultado lo dividiremos por el número de delitos, así dándonos el porcentaje correspondiente. Ahora pasemos a la cifra negra. La cifra negra son los delitos que nunca fueron reportados y denunciados, ya que existen tres motivos para ello: el temor a que la víctima sea otra vez victimizada, el que una víctima sienta que no fue una conducta grave o de conducta lesiva, y la desconfianza en la justicia. Para sacar la cifra negra tendremos que restar el número de denuncias con el de denunciantes, así dándonos el número de denuncias que no fueron reportadas. Una vez teniendo esta tendremos que multiplicarla por 100, dándonos el valor correspondiente. Después tendríamos que dividirla entre el número de delitos y así dándonos el porcentaje de la cifra negra. Ahora pasemos a la parte victimológica. Mendelssohn la llamaba la pareja penal, a la víctima y victimario, siendo esta que se conoce, por lo tanto, hay una vinculación interpersonal que puede ser de mayor a menor grado. Esta puede ser que la víctima conoce al criminal, pero éste no conoce a la víctima. El criminal conoce a la víctima, pero ésta no a su victimario. La víctima y victimario no se conocían previamente y eran desconocidos y se dio un encuentro fortuito. Las actitudes de esta es que la víctima y el criminal se atraen, o el criminal siente atraído por la víctima, pero este rechaza al criminal. El criminal rechaza a la víctima, pero este se ve atraído por aquel, y la víctima y victimario se rechazan entre sí. Tenemos el término de cosificar, que se usa mayormente en la víctima y victimario de relación de pareja. Y esto es que en el primer paso la víctima se despersonaliza, se convierte en menos,
se culpabiliza a sí misma, se desprecia, se minusvalora. Esto tratando de decir que esta se transforma de un ser humano a solo una cosa. Las circunstancias de víctima y victimario se pueden dar en tres, que es la personal, la de lugar y la de tiempo. Ahora pasemos a la victimización femenina. La victimización femenina está directamente relacionada con su condición social y con la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Esta puede llegar a ser de manera individual o incluso colectiva. A lo largo de la historia la mujer ha sufrido mucha discriminación y esto lo podremos ver en distintos puntos, que sería primeramente la Iglesia, posteriormente la Siria, luego Tenochtitlán, luego la conquista y el virreinato, también en China y por último las Islas Baleares. Las clases de victimización femenina las podremos encontrar en el inocente, el culpable, el que es culpable como el infractor, el más culpable que el infractor y la fortuita. Ahora pasemos a la clínica victimológica, y esta busca que la víctima nos cuente qué sucedió y así poder ayudarla a ser una víctima que pueda ser desvictimizada, con el tal de que pueda seguir con su vida normal. Para esto primeramente necesitamos la entrevista, y esta tiene que tener la confianza y relación con esta, pero tampoco debe llevarse al extremo para que la víctima no se sienta dependiente a ti. Posteriormente, en caso de necesitarlo, se someterá a un examen psicológico para ver si la víctima puede ser totalmente desvictimizada. Ahora pasemos a la víctima sexual. La víctima sexual es aquella que ha sido sometida a un acto sexual sin su propio consentimiento. Y los factores que tienen que ver con esto a la víctima es la edad, el sexo, el lugar donde esté, el cómo fue esta sometida, si fue drogada, fue de manera inconsciente o fue alcoholizada. En esto tiene que ver la víctima y victimario. También una parte de estos tipos de víctimas pueden encontrar los niños, que son víctimas también sexuales. Y estos son controlados de manera psicológica, ya que estos son uno de los sujetos más susceptibles a ser controlados y manipulados. Ahora pasemos a la víctima del abuso del poder. Y esta es la víctima que sufre un abuso por un sujeto que tiene más poder que la misma. Y los rasgos que pueden estar en ella puede ser el abuso de poder individual, el abuso de poder colectivo, y estos por lo general se pueden dar también en las víctimas del poder político. Las víctimas del poder político pueden llegar a conocer en discriminación, victimización política e incluso en el genocidio. Por último pasaríamos a la víctima de homicidio. La víctima de homicidio es aquella que ha sido asesinada. Y este tiene que ver con su perfil de víctima, siendo la edad, sexo, estado civil, lugar de residencia y arma de fuego con el cual fue asesinado. Esta víctima también puede pertenecer a las víctimas de lesiones en caso de que ésta sobreviva. Y los tipos de victimarios de esta pueden ser el depresivo, el codicioso, el lascivo y el atormentador. Con esto damos por finalizado este documental. Muchas gracias por su atención.